Hola, ¿qué tal? Te habla Ulises Pegueros y te doy la bienvenida a este podcast donde cada semana te cuento sobre un tema que tiene que ver con comercio, logística, aduanas, emprendimiento y todas aquellas ramas que se involucran en esta bonita materia. Te saludo no sin antes darte las gracias por permitirme entrar en tus dispositivos móviles, ya sea que me estés viendo y me escuchando desde tu casa, en la oficina, si vienes caminando en el transporte público o bien si vienes manejando. Y si es así, te invito a que te quedes los próximos minutos porque tú y yo hablamos de comercio. A finales del 2019 se detectan los primeros casos de un nuevo virus acorde en la ciudad de Wuhan, en la provincia de China. Dicho virus, similar al SARS que había ocurrido también en esa misma área. Ahora, para principios del primer trimestre de 2020, se detectan también los primeros casos confirmados en distintos países tales como Italia, Francia y España. Para el 15 de marzo del mismo año, se declara la pandemia mundial. Pandemia que hasta el momento ha afectado sectores económicos, sociales, sectores de salud, sectores de educación básica hasta educación superior. Por el tema que nos interesa el día de hoy es el tema del sector comercial. Es por eso que he invitado a dos personas que van a estar acompañándome en este episodio para que ellos, con su experiencia, nos hablen acerca de la afectación del comercio con la pandemia del coronavirus. Así que me encuentro con José Antonio Sámano y con Omar Carrillo. Werewolf Productions presenta Hablemos de comercio con Ulises Pegueros. Es para mí un honor tenerlos hoy en este podcast porque ustedes se están convirtiendo en los padrinos, son los primeros invitados. Y bueno, cuéntenme cómo se encuentran el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar y es un placer para mí hoy estar con ustedes compartiendo esta mesa. Omar, cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Todo un gusto, Ulises. Estamos muy bien y dispuestos para hablar de comercio. Bueno, acaban de dar la pauta en este episodio en el cual vamos a tomar en cuenta qué está pasando en nuestro entorno con esta pandemia, en específico en el entorno comercial. Y hoy estamos aquí para que juntos hablemos de comercio. Así que, ¿qué está pasando con esta pandemia? ¿Qué está pasando en el sector comercial? Que no solamente está afectando a este sector, sino que también afecta a sectores de salud, afecta a sectores de educación pública, básica, incluso hasta la superior. Así que, bueno, cuéntame, Antonio, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves este entorno en estos momentos? Como tú lo mencionas, el comercio prácticamente involucra todo. Todas las actividades que tú acabas de mencionar entran y engloban en lo que es el hacer negocios. Hacer negocios no simplemente es comprar y vender. Es una infinidad de cosas en las que nos podemos desarrollar, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo estamos viviendo el comercio, principalmente aquí en México, por esta pandemia. México es un país en vías de desarrollo. Últimamente se va a estancar, sí se va a estancar, pero hay que darle prioridad a esas pequeñas y medianas empresas que están saliendo a flote. Creo que son un bastión muy importante para que México pueda sobresalir y pueda llevar de mejor manera esta pandemia. Cuéntame, Omar Carrillo, ¿qué está pasando en estos precisos momentos? ¿Qué estás viendo en el entorno, en estos momentos en México, con esta pandemia que está ocurriendo? Pues mira, Ulises, yo te puedo hablar que estamos teniendo una recesión económica, la cual es una pérdida de actividad económica en un país o región. Esto se produce gracias a que se están produciendo muchos desempleos. Está habiendo una tasa enorme, vaya que es enorme, en cuestión de desempleos, y creo que quien lo está sufriendo más son las pymes. Al final, estas empresas son muy importantes porque, destacando un punto que decía Antonio, las pymes son la columna vertebral de nuestra economía mexicana, Ulises. Ok, bueno, ya que estamos abriendo precisamente esta plática con las pymes, Antonio, cuéntame qué es una pyme para que las personas que nos están viendo y escuchando de sus casitas sepan qué es una pyme y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ellas. Mira, pyme, como su abreviatura lo dice, son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es esto? Son pequeñas microempresas que dan empleo a diversos tipos de nuestra población. ¿A qué me refiero con esto? Desde la señora que vende tacos en la esquina hasta una empresa que ya se está dedicando directamente a la exportación de un definido producto y en pequeñas cantidades. Eso es una
pequeña y mediana microempresa. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra definición con la que nos puedas aportar, Omar, sobre las pymes? Realmente, pues las pymes, como dice su nombre, son pequeñas y grandes empresas que están en proceso de crecimiento y para esto pues necesitan un subsidio, dices. Un subsidio, ok, me encanta eso. Ya nuevamente entramos con las pymes y hace rato estabas comentando que son afectadas. Entre los dos me estaban comentando que en estos momentos están afectadas. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que son las afectaciones más fuertes en este sector de las pymes, Omar? Considero que uno de los principales como golpes a las pymes son los impuestos, Ulises. Digamos que en países como de primer mundo, como lo es Canadá, como son la Unión Europea, les están condonando impuestos como lo es el agua, como lo es la luz, obviamente, y eso te ayuda muchísimo como empresario, ¿sabes? Porque te ahorras una parte de pagar esos impuestos. ¿Me permites un momento, Luis? Adelante, por favor, Antonio. ¿Crees que México tendría la solvencia para cargar con todos esos gastos en estos momentos? Al final de cuentas, Antonio, yo sí quiero darte mi punto de vista y quizás no estemos tan preparados, pero tienes que apoyar también a tu sector empresarial para poder seguir produciendo empleos. Te entiendo completamente, pero yo me refiero económicamente. ¿Crees que México podría aguantar ese gasto? Pues mira, yo creo que es una tarea entre todos, Antonio. Si tú apoyas a la gente, tarde o temprano, esos apoyos se van a ver reflejados en la economía. Por el momento podrá caer, pero tiene que crecer. Estoy de acuerdo en tu punto. Creo que tiene que crecer y debe de crecer. No podemos quedarnos estancados en estos momentos. Pero yo sí veo un poquito difícil ese punto que condonen todas esas cosas. Creo que hay diferentes formas en las que podemos apoyar a esas empresas ahorita. Exactamente, y fíjate, tocas un excelente tema, Antonio. Uno de estos son los programas de Pronafin. Estos programas ayudan al microempresario a darle solvencia pues a su empresa y de esta manera pues el microempresario pues pueda salir adelante. Algunos de estos programas que se están manejando son a fondo perdido y precisamente son muy buenos en estos tiempos. ¿Y crees que se le está dando directamente el apoyo a esas pequeñas pymes o está habiendo un desfogue de dinero ahí? Desde lo personal siento que está habiendo un desfogue, desde lo personal, pero quiero confiar y quiero creer en que sí se les está dando a las pymes. Esperemos, Omar. Sí, esperemos. Me encantan estas opiniones que están dando cada uno de ellos, porque en este caso han salido dos preguntas que quisiera arrojarles. Empecemos con una. A finales del mes de abril se hicieron encuestas, se sacaron números y resulta que hay 400,000 desempleados después de esta pandemia, lo que está ocurriendo, derivado también a los despidos de las pymes, de las empresas, por falta de economía para dar esa circulación de, en este caso, de solvencia. Así que, bueno, la pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes saben, a los pensamientos que ustedes tienen y las visualizaciones que tienen de esos temas, ¿hay respuesta, no hay respuesta, soluciones, no soluciones? ¿Qué se añora en estos momentos y qué se puede tener de realidad para el 1 de junio, próximo mes, que se tiene probablemente una reapertura de la economía? Antonio. Mira, a México esta pandemia nos tomó por sorpresa. Sabíamos lo que se nos avecinaba, pero nunca lo tomamos en serio. Nunca nos dimos a la tarea de ver qué es lo que realmente iba a pasar. Esto se veía venir. No me dejarán mentir, nosotros que sabemos de este tema, esto se venía a venir. Esto era algo que sí iba a suscitar de alguna manera, pero creo que no lo estamos tomando como esa seriedad que debería. Pues mira, desde mi punto de vista, Antonio, es muy importante lo que estás mencionando. Hace rato tocó el tema de la condonación de impuestos y yo sé y tengo entendido que México pues no es Canadá, no es un país de la Unión Europea, pero yo sí te puedo asegurar algo. Los subsidios que está dando el gobierno son inversiones y una inversión, como se sabe, pues simplemente va a hacer crecer a tu empresa. Y es como te lo mencionaba, existen diversos apoyos que el gobierno está dando y el que mencioné justamente hace un momento fue Pronafin.
Esto lo da el gobierno con el afán de ayudar a los microempresarios. Es muy importante resaltar que con la condonación de impuestos podrías ayudar mucho a los microempresarios, a los pequeños empresarios y a los medianos empresarios. Respuesta. Pues lo veo un poco difícil. Sí, estoy de acuerdo que condonar cierta parte de los impuestos nos ayudaría, pero no directamente. Creo que necesitamos buscar algunas alternativas mejores para que se pueda desarrollar mejor. ¿Qué alternativas podrías dar tú para que pues, se pueda llevar a cabo un buen desarrollo? Mira, al momento lo único que podemos hacer es manejar perfectamente las cartas que tenemos, barajearnos con lo que tenemos. Esto que te estoy diciendo, ¿a qué va referido? Como tú has dicho, a los apoyos que nos están dando, que están dando a las pequeñas empresas. Creo que es el pilar fundamental, pero debemos establecerlo bien y bajo qué normas y cómo va a beneficiar de aquí en adelante a un empresario para que no paguen demasiado su capital. Ahora bien, los dos están tomando un punto bastante importante en lo que es la condonación de impuestos. Así que metámonos un poquito más. Esta pregunta que va es: ¿qué está pasando con la actual administración en México, que entró en 2018, en esta parte de la condonación de impuestos? Y pues, ¿qué piensas de esta administración y qué piensas acerca de la condonación de impuestos que se podría poner en plan? Pues mira, de esta administración pienso que está dando apoyos, pero creo que realmente no los suficientes. Desde lo personal yo apoyaría en ese caso pues a las empresas dando más como apoyos de fondo perdido. ¿Por qué? Porque como lo dice Antonio, pues sería como no imposible, pero sí difícil pagar pues en ese caso los impuestos. Es lo que te come como empresario, porque no solamente tienes el impuesto de la luz, del agua, sino que también tienes que pagarlo en seguro social a tus empleados, y al mismo tiempo al pagarles un seguro social tienes que garantizarles pues algo para que estén contigo. No puedes realmente no puedes tener una certeza de qué va a pasar con lo que estamos viviendo, Ulises. Antonio, misma pregunta. ¿Qué visualizas en esta administración, en la parte de condonación de impuestos, o alguna otra faceta que estés viendo que sea rescatable para que en estos momentos podamos hacer la información? Mira, yo no me gustaría meterme mucho en ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy debatido. Okay. Pero principalmente creo que Andrés Manuel, no te voy a decir que está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Simplemente lo vamos a dejar en la administración que estamos viviendo. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. Y creo que deben sentarse todos juntos a analizar bien las cosas, a plantear bien las cosas, a formularse bien lo que esperan hacer y cuál es el resultado que quieren obtener. Si no tenemos nada de eso, México se va a ir. Ok, bueno, retomando un poquito lo de la condonación de impuestos, no se había tomado, sin embargo, sí hubo algunas acataciones de la administración para hacer algunas leyes, modificaciones para impedir que los trabajadores fueran, pues básicamente descansados o despedidos. Y se peleaba mucho lo que es la condonación de impuestos que planteaba Omar. En ese aspecto, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que tomas de esas dos? ¿Y cuál sería tu postura si es que tú estuvieras en ese momento, en ese lugar? Sinceramente, lo que yo haría sería modificar, reestructurar completamente ese plan. Yo no le veo pies ni cabeza. Creo que es importante, sí, es una buena idea, sí, pero no tiene las bases necesarias para que esto funcione. No fluye con la manera que debería. El capital se está desfogando por todos lados. Estoy de acuerdo que se han dado apoyos, pero a empresas grandes. Pero ¿qué pasa con el pequeño microempresario, con las personas que viven al día? Tal vez puede ser desidia de ellos o cualquier otro factor externo, pero no están llegando los apoyos a la gente que realmente lo necesita. Yo lo que haría sería un sondeo, ver qué es lo que ellos necesitan, verificar qué es lo que realmente quieren y cómo lo van a hacer, especialmente estructurando su modelo de negocios y prácticamente ya hacerlo un poquito más formal.
creo que esa es la parte en la que deberíamos empezar. La condonación de impuestos es buena, pero siempre y cuando la manejemos bien. ¿Por qué? Porque tampoco por parte del gobierno puede darse esa pérdida. Podemos perder tanto dinero. Es un desfogue muy amplio de dinero que al final de cuentas lo vamos a ocupar. ¿Para qué? Para seguir con las subvenciones que les estamos dando a estas empresas. Muy bien. Omar, la misma pregunta, misma cuestión. Tu respuesta. Ok, mira, yo en lo personal sigo firme en la idea de que se tienen que condonar los impuestos porque es imposible, como se mencionó desde un inicio, tener ingresos y también egresos, por supuesto, en una empresa. ¿Por qué? Con lo que estamos viviendo, las producciones de cervecerías, un claro ejemplo del caso que estamos viviendo, pues se detuvieron, ¿no? Claro ejemplo es ese. Entonces, ¿qué pasaría si solamente se detuvieran, no solamente la cervecería, sino todas las empresas? Y eso es a lo que yo iba. Cuando tú estás condonando impuestos, le estás dando una oportunidad a los pequeños empresarios, también a los medianos, para poder solucionar esto, salir a flote de la recesión económica. Posiblemente tengas pérdidas, pero lo puedes compensar como pues produciendo, tratando de llevar pues ciertas normas, acatar ciertas cosas, como por decir una empresa que me llamó mucho la atención, que leí recientemente, es Chrysler, de las empresas automotrices. ¿Por qué? Están reanudando operaciones, pero les están dando capacitaciones a su personal de cómo integrarse ya a la planta con las respectivas medidas o normas de seguridad que tienen con referente a pues al COVID, Ulises. Mira, quisiera hacer un punto ahí. Adelante. Estoy de acuerdo en lo que dices, son grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué es lo que harías tú para que de verdad vayan por un buen camino? En este caso, pues subsidiarlos y tratar de condonarle los impuestos a esas empresas. Como tú lo mencionaste ahorita, Antonio, las grandes empresas ahorita son las que están aprovechando estos beneficios. Desde mi punto de vista, yo te puedo decir que esos apoyos tendrían que ir a las pymes, no como tal a las grandes, porque finalmente, pues esas empresas sabes que tienen dinero de sobra. Nueva cuestión. Hasta el momento llevamos demasiados comercios cerrados en México, llámense restauranteros, de venta de ropa, etcétera, etcétera. Tenemos estos comercios que están cerrando. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes visualiza a un mes? ¿Qué va a pasar con esos lugares que tuvieron que cerrar en algunas de las ciudades del país por la sana distancia? ¿Y qué piensan que va a pasar con ellos? Porque es un gran motor para estas ciudades. Sin estos negocios, estas ciudades prácticamente no están funcionando. ¿Qué es lo que visualizan? ¿Quién me contesta primero? Omar, por favor. Omar, adelante. Realmente lo que visualizo es un panorama de incertidumbre. No se tiene la certeza de realmente qué va a pasar o qué realmente pueda hacerse. Realmente en estos momentos yo creo que es una cuestión que no tiene como tal una respuesta porque ni siquiera el mismo gobierno lo sabe. Entonces, lo que yo pienso que podría pasar es que si esto sigue así, pues las pérdidas económicas pues representarían pérdidas numerosas en millones de pesos. Y principalmente lo que pasaría en estos momentos es que todo aquel empresario pequeño, grande, tendría que estar cerrando sus negocios. Si realmente no se toma una decisión o una estrategia de negocios, si no se les da un subsidio, si no apoyas a tu gente, realmente le podrías estar dando la espalda y eso no solamente te repercute a ti, nos repercute a todos porque todo este dinero pues es con lo que se pagan los impuestos, es con lo que pues se pavimentan las calles, los servicios a luces. Entonces, si tú no haces algo por tu gente, pues también te puedes ir a la quiebra tú dices. Esa es mi opinión. Opinión. Mira, aquí a mí me gustaría tomar 5 puntos importantes que están pasando durante esta pandemia. Claro que sí. El principal es el desplome económico que tiene Estados Unidos y China. Son las dos más grandes potencias a nivel comercial, se podría decir. Son países que en Latinoamérica se va a parar. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros dependemos directamente de lo que pase con Estados Unidos, no solamente México. Latinoamérica completa va a sufrir por los estragos. Estamos atenidos a lo que le pase a Estados Unidos. Ese va a ser nuestro principal motor. La otra, la caída de los precios en las materias primas.
se perdió completamente. En el momento de que China empezó con esta pandemia a cerrar negocios, a cerrar todo, los precios cayeron todos. ¿Por qué? Porque este es el tercer punto que viene, la interrupción de las cadenas de suministro. China se dedica a producir en masa. ¿Qué hace? Exportar todo su producto. ¿A dónde llega? La mayoría de Latinoamérica y América del Norte. De ahí en fuera no tenemos con qué. Tenemos el abasto, tenemos todo, pero simplemente no tenemos cómo producirlo. Si China no nos vende a nosotros o los países no nos venden a nosotros, no tenemos la estabilidad para producir todo eso. Ahora, la caída de los servicios turísticos. Creo que este es el principal factor que nos está afectando a México. México no somos un país productor. Exportamos cierto tipo de productos, pero no tenemos esa capacidad para producir cosas. Nuestra principal fortaleza creo que es el sector turístico. Mientras el sector turístico empieza a recuperar, a repuntalar ese nivel en el que estábamos, creo que conforme a eso, las pequeñas y medianas empresas van a empezar a generar más. Y no solamente las pequeñas empresas, las empresas ya multinacionales van a tener el grado para poder salir adelante. Creo que ese es un punto muy importante que deberíamos tomar, que es el turismo. Darle verdadero auge cuando todo esto pase, va a ser la principal fuente en la que nosotros podemos agarrarnos para empezar a producir no solamente el turismo internacional, el turismo local. Y se va a ver lo que yo veo de aquí en un futuro, en un mes que esta pandemia se levante, toda la gente va a querer salir, todos los negocios de comida van a estar abarrotados. ¿Por qué? Porque llevamos casi 2 meses encerrados, el desfogue de dinero va a ser amplio y ahí es de donde nos tenemos que agarrar un poquito para que esta economía crezca. Tú tomas un tema importante que es el sector turístico del país. Claramente sabemos que este país, México, se sostiene por turismo y por remesas. Las dos han sido totalmente afectadas durante esta pandemia, ya sea que no tenemos ni siquiera gente que quiere venir al país, por lo mismo que están cerradas fronteras. Y en estos momentos que hemos rebasado niveles de mortandad en cuestiones con China, que fue el primer país infectado, estamos tachados ya como un país en el cual nadie quiere venir. Tampoco nadie quiere invertir. Y mucho menos hay gente en otros, que principalmente en Estados Unidos, quienes mandan nuestras remesas, que no van a poder mandar sus cosas en estos momentos. Nos vamos con la siguiente cuestión. La cuestión a continuación es: el pasado lunes 18 de mayo se levanta la cuarentena social en 324 municipios de nuestro país. Esto totalmente pues está ayudando bastante porque se reactiva la economía en estos municipios. Es una gran ayuda porque se levanta sistemas mineros, sistemas de transporte para automotrices y sistemas de construcción. Aquí la cuestión es: mañanera de Andrés Manuel López Obrador, lunes 18 de mayo. Hay muy pocas noticias de cómo vamos, sector salud, pero se renueva la postura de Tren Maya y Aeropuerto Santa Lucía. ¿Acierto o desacierto? ¿Se habrán levantado estos sectores económicos por ayuda al país o se levanta porque queremos construir? ¿Cuáles son sus opiniones? Pues mira, Ulises, yo creo que estás tocando un tema muy, muy controversial y yo sí puedo decirte que en estos momentos, en lo personal, para mí la prioridad no sería un tren, en lo personal para mí no sería una refinería, porque en estos momentos ni el petróleo es un buen negocio, como todos lo sabemos, y tampoco un tren no es muy buena idea. ¿Por qué? Yo creo que es un momento en el que debes de ayudar a tu gente de otras maneras a hacer un tren. Desde lo personal, con los millones que vas a gastar en un tren, puedes ayudar a microempresarios, a pequeñas empresas, a comerciantes, si tú lo quieres ver así, que ese dinero sea destinado a otro tipo de personas, a otro tipo de actividades que realmente pueden sacar adelante al país. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo al menos por el momento no creo que una opción muy viable sea una refinería y un tren. Porque para empezar, el negocio del petróleo está cayendo por los pisos.
Como todos sabemos, están pagando hasta 1 o 2 dólares por barril de petróleo crudo, Ulises. Muy bien. Antonio, ¿alguna cuestión que tengas de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo con Omar. Creo que, bueno, no creo. México no tiene la estabilidad económica para llevar a cabo ahorita esos proyectos. Perdimos millones, estamos perdiendo millones y vamos a seguir perdiendo millones. Para invertir en ese tren no tenemos la capacidad. No nos va a dar el presupuesto para ajustarnos a aquello. Necesitamos reactivar nuestra economía. Sin esa economía no vamos a poder hacer nada. De nada nos sirve tener un tren si no tienes nada en el sector turístico. No tienes visitantes, no tienes ninguna atracción. ¿Qué vas a hacer con un tren? Okay. Te va a salir más caro tenerlo parado y darle mantenimiento a que de aquí a 2 o 3 años, que más o menos se pronostica que es el tiempo en el que vamos a salir económicamente bien librados de esta pandemia, te puede dar para hacerlo sin ningún problema, pero por el momento estoy en total acuerdo con Omar, no es viable. Para mí sería algo tonto hacerlo. Muy bien. Cuestión. Misma pregunta en el sector automotriz. Actualmente se están levantando ya en 324 municipios, repito, en los sectores automotrices para reactivar esta economía. Estamos exactamente a días de que entre el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá con una nueva versión en el sector automotriz. ¿A qué se refiere esta versión? A sueldos más altos. Un obrero podría ganar hasta 40,000 pesos siendo obrero en los sectores automotrices. Se abre ese sector en estos días. ¿Y qué está pasando? ¿Será viable o no será viable con estas nuevas leyes? Cuando entramos a una recesión, se sabe, a finales de 2019, no por el problema del COVID-19, ya teníamos una recesión, se sabe esos datos. ¿Viable, no viable la reapertura del sector automotriz? Es importante destacar que el sector automotriz sí sería una buena reapertura en la economía, pero tiene sus pautas, ¿sabes? ¿Cuál es una de ellas? Y un pero, que yo lo veo muy rescatable, es que la cuestión automotriz, por cuestiones de tratado internacional, tienes que cumplir un contrato. Entonces, eso te lleva a tener pérdidas, a pagar sueldos pues mucho mayores, y creo que en estos momentos de crisis no es lo ideal, pero tienes que cumplir un contrato, Ulises. Entonces, es una buena idea la reapertura del sector automotriz, pero es una muy mala idea llevar a cabo ahorita los pagos tan altos que te piden en el Tratado de Comercio en este sector. Respuesta, Antonio. Concuerdo con Omar, pero simplemente quiero agregar un punto. Simplemente la economía mexicana no puede pagar esos altos sueldos ahorita. De por sí veníamos atravesando problemas desde hace ya tiempo y ahorita no tenemos la facilidad para pagar esos. Es simplemente, para mí, indescriptible, no se puede tomar esa idea ahorita en cuenta. Sí debemos reactivar el sector automotriz, pero no con esas normas. Okay. Siguiente pregunta, antes de ya pasar a la parte final de este podcast. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en esto que estamos llamando recesión? Que mucha gente nos está tomando como que es a causa del COVID. Decía anteriormente, esta recesión se tiene desde finales de 2019 y se venía pronosticando a principios del primer trimestre del 2019. Se le pronosticó a esta administración que está actuando en estos momentos, se le había pronosticado que esta recesión iba a pasar, se negó y ahora tenemos esta pandemia, aparte de una recesión económica. ¿Qué se visualiza en eso? ¿Qué visualizas en el campo comercial y los demás campos? Antonio. Mira, es muy complicado hablar de esto porque sonará mal, pero no estamos acostumbrados a tratar temas como estos. No tenemos esa idea del mexicano como una persona que se mete a ver a detalle cuáles son las necesidades que tenemos. A la gente le dio por igual, no quiso hacer caso y las consecuencias las vamos a pagar en un futuro. Se verá el próximo mes cuando las personas no tengamos para salir a comprar, cuando
necesitemos algún producto y simplemente no va a haber de la canasta básica. ¿Por qué? Porque no hay producción. Simplemente la producción se paró. Esto va a traer pérdidas multimillonarias y créeme que se nos avecina un gran problema de aquí en adelante. Tenemos que ver diferentes acciones, tenemos que formular nuevas cosas para poder salir de esta, porque México no está preparado, y no económicamente, personalmente, el mexicano no está preparado para enfrentar una recesión como la que se avecina. Omar, Dime. misma pregunta, tu respuesta. Ok, mira, estamos entrando en un momento muy crítico en la economía de todos los mexicanos, Ulises. Y yo sí te puedo decir que realmente no hay una respuesta de qué va a pasar en un futuro o realmente qué va a pasar en lo más cercano. Yo sí te puedo asegurar y te puedo decir que ya estamos viviendo justamente la situación que mencionó Antonio, que ya no hay productos básicos, que se empiezan a terminar ciertas cosas porque ya no hay producción de estos. Un claro ejemplo, este no es un producto básico, pero es el producto que ahorita en estos momentos está escaso por falta de producción, pues tenemos la cerveza. Al final, como lo dije, no es un producto básico, pero ya se empieza a notar la recesión. Lo empezamos a notar desde que ciertas plantas, como los sectores automotrices, sectores cerveceros empiezan a cerrar, pues ya te empieza a decir algo, ya te empieza a dar pautas a algo. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es rescatar, seguir las normas que nos está dando el gobierno, es lo mejor que podemos hacer, porque si tenemos una población bien informada, Ulises, pues tenemos tranquilidad, no empezamos a cometer actos vandálicos como se han estado viendo en diversas noticias en ciertos pueblos, como lo tenemos en el norte del Estado de México, que ha estado pasando. Entonces hay que dar información veraz, hay que dar información pues creíble para que la gente lo sepa y principalmente acatar las normas, Ulises, porque si no las acatamos nos lleva a la desinformación y la desinformación nos lleva a la ignorancia. Mira, el punto que mencionó Omar se vio. A principios de esta pandemia la gente empezó a hacer compras de pánico. ¿Eso qué dice? Que no estamos preparados para enfrentar esta situación. Se podrán decir tantas cosas del gobierno que tenemos, pero por algo están ahí. Porque saben las cosas, están mejor informados que nosotros y creo que debemos darle credibilidad a ciertos políticos que tenemos nosotros ahorita a la cabeza. Es como dice Omar, necesitamos información veraz por parte del gobierno y por parte de nosotros. Si nosotros seguimos un chisme vamos a caer en esa cadena de que yo lo sigo, tú lo sigues y todo el mundo lo va a seguir. Si va a haber una recesión, esperemos que no sea tan fuerte como se pronostica, pero si seguimos las normas y las acatamos, creo que vamos a salir bien librados de esto. Ok, Mira, Ulises, finalmente, perdón que te interrumpa. adelante. Pero yo sí me gustaría decir que la recesión ya la estamos viviendo. Ya la tenemos justamente pues cara a cara, se puede decir. Y la única forma de enfrentarlo pues es tratar de sobrellevarlo. En este caso, el gobierno lo que tiene que hacer es dar apoyos a cierto segmento de la población, por así decirlo. Y de esta forma pues poder sacar adelante a tu pueblo. Poder ayudarlos de diferentes maneras, no haciendo un Tren Maya, no haciendo una refinería, sino viendo por ellos, viendo cómo les puedes dar un apoyo, viendo si puedes conseguirles un trabajo. Y yo creo que una cosa muy importante conseguirle pues empleo a tu sociedad, pues es invertirle, darle subsidios a tus microempresas, a tus empresarios, a tus comercios. Eso para mí es fundamental durante este sexenio y durante la recesión que estamos viviendo, darles incentivos a esa gente para que ellos pues puedan generar empleo, para que de esta manera podamos sobrellevar la recesión que ya tenemos actualmente, Ulises. Ok, cerrando ya este episodio, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es la visualización a futuro? Estamos casi a días de la reapertura total del país, entre comillas, no sabemos. ¿Por qué se anuncian reaperturas cuando estamos en el pico más alto de contagios? Yo lo veo todavía como un sueño guajiro, saber que estamos a días de una reapertura, pero ¿cuál es la visualización de aquí a 2 meses, o mejor dicho, de aquí a fin de año? ¿Cuál es la visualización que se tiene cada uno en sector económico, sector social, salud y sector comercio, que es el que más nos interesa?
¿Quién me responde? Yo primero. Mira, personalmente el comercio no se ha parado, no se va a parar y de aquí en adelante debemos de buscar nuevas formas de hacer los negocios. ¿Por qué? A partir de esta pandemia todo va a cambiar, todo va a tomar un giro muy diferente en todos los ámbitos social, escolar, en la forma de relacionarnos. Esto va a cambiar, se va ahorita a propiciar todo lo que son ventas en líneas, e-commerce, todo eso va a tomar un auge importante. En México se venía viendo que este sector específicamente se estaba tomando en cuenta. Últimamente se ha apostado mucho por esto, todas las empresas lo están haciendo. Es lo principal que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera todos estamos en una burbuja en la que no sabemos qué pasa. Todos estamos comprando en línea, ventas de comida, ventas de ropa, todo lo que necesitas te lo están llevando a línea. De aquí en adelante eso es lo que nos va a ayudar a salir de este agujero, por así decirlo, en el que estamos. Las empresas deberían enfocarse directamente en eso. ¿Para qué? Para salir adelante. Es lo principal desde mi punto de vista que deberíamos hacer. El comercio va a cambiar, ya no van a ser las mismas formas de hacer negocios y creo que tenemos una oportunidad para entrar directamente como mexicanos a la era digital. Misma pregunta, tu respuesta, Omar. Ulises, pues mira, yo creo que realmente, como lo dije en un inicio, no puedes hablar a futuro, no podemos predecir qué pueda pasar, pero lo que yo sí puedo asegurarte es que aunque haya cierta recesión, va a haber muchas pérdidas. Medio año si tú quieres del otro. ¿Por qué? Porque es como cuando haces una empresa. Sabes que el capital que tienes al principio solamente va a representar pérdidas y de ahí sabemos que de ahí se viene un equilibrio, por así decirlo, y después del equilibrio vienen las ganancias. Entonces, actualmente yo lo que sí te puedo decir y asegurar es que durante esta recesión va a haber muchas pérdidas de dinero, va a seguir existiendo mucho desempleo y principalmente en las pymes. ¿Por qué en las pymes? Porque son quien lo resiente un poquito más, porque las empresas grandes, las empresas transnacionales, pues como sabes ya tienen sus recursos, ya llevan pues muchísimo tiempo, sabes que las inversiones no son de 1 o 2 pesos, son millones o hasta billones y son dólares. Entonces yo creo que tienes como gobierno que ver por tu pueblo, por ver no solamente por un sector de la población, tienes que ver por todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el presidente de todo México, tú tienes que ver por el bienestar de todos, no solamente por un segmento. Entonces yo lo veo así, si quieres generar empleos, quieres que no haya desempleos, pues inviértele a los trabajos, a las empresas. Y de esta manera, pues tú estás generando empresas, tú estás generando pues empleos, en pocas palabras, Ulises. Muchas gracias. Como conclusión, podríamos tomar que es un antes y un después lo que vamos a vivir. Es real, totalmente real, que no vamos a regresar a la vida normal. Estoy de acuerdo con Gatell en alguna entrevista que le preguntaban cuándo regresamos a la vida normal y es que nunca. Sí. Vamos a tener que hacer nuevas demandas. Yo también apuesto mucho por el e-commerce en estos momentos. Va a haber un gran cambio. Seguramente tendremos sana distancia, no solamente hasta que acabe esto, sino posiblemente se alargue un año. Yo visualizo que hasta el próximo semestre del año entrante tendremos estas medidas sanitarias, no en todos los lugares, pero sí prácticamente en grandes sectores. Y bueno, esa es mi opinión crítica y este resultado de esta mesa de opinión. Yo les doy gracias por haberme acompañado en este podcast y ojalá podamos estar más veces porque estos lugares están abiertos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises, fue un placer compartir hoy con ustedes. Recuerda que yo me despido, no sin antes decirte que nos puedes escuchar en todas las aplicaciones de podcast, desde Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify y en todas las que ya estamos. También te invito a que nos veas en el canal de YouTube y si te han gustado todas estas dinámicas, estos videos, te invito a que te suscribas al tiempo, que le actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos videos. ¿Algunas redes sociales antes de despedirnos? Claro que sí, me pueden seguir como Omar Segarra en Facebook
o care1811 en Instagram. Me puedes seguir en Facebook como Antonio Sámano y por el momento es lo que tenemos. Ya sabes que aquí abajito en descripción, si me estás escuchando, te dejo en las plataformas de podcast, en la descripción del episodio, en mis redes sociales y si no, abajito del video. Pero también te invito a que nos dejes un comentario, porque la opinión más importante es la tuya. Yo me despido no sin antes decirte que cada semana tenemos una cita para que juntos hablemos de comercio. Werewolf Productions presenta Hablemos de comercio con Ulises Pegueros.